Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Podcast Aleatorio, en el podcast donde les hablo de temas varios en cualquier momento y sobre lo que sea. Hoy les traigo un episodio muy especial sobre uno de los personajes más queridos y emblemáticos de América Latina, Condorito. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de este cóndor tan particular creado por el talentoso dibujante chileno René Ríos Boiteguer, discúlpenme si dije mal su apellido, conocido como Pepo, en 1949. Desde su origen humilde en las páginas de historietas hasta convertirse en un ícono cultural, Condorito ha logrado conquistar los corazones de millones de lectores con su humor ingenioso y sus aventuras en el pintoresco pueblo de Pelotillehue. Hablaremos sobre cómo Condorito refleja la idiosincrasia y el humor latinoamericano, sus características únicas y los entrañables personajes que lo acompañan, como su sobrino Coné, su enamorada Yeyita y su amigo el compadre Don Chuma. Explicaremos algunas de sus historias más memorables. Además, discutiremos la evolución de Condorito a lo largo de los años, incluyendo su adaptación a otros medios como la televisión y el cine, y cómo ha mantenido su relevancia en la cultura popular. Así que prepárense para un viaje lleno de risas, nostalgia y curiosidades mientras exploramos las aventuras de Condorito y sus amigos en Pelotillehue. Empecemos. Condorito es un personaje hecho de la mezcla entre un cóndor y un guaso chileno. En los años en que la migración rural chocaba con la nueva realidad urbana, Condorito se enarboló como la representación gráfica del campesino pícaro y bromista que intenta sortear las estrecheces financieras y los reveses de la vida citadina a punta del ingenio. De allí la vestimenta del primer Condorito: manta de guaso, hojotas, sandalia utilizada en las faenas del campo y cigarro encendido. Su creador René Ríos, Pepo, concibió Condorito luego de ver la película de Walt Disney Saludos Amigos y Los Tres Caballeros, ambas de 1943, donde se caracterizaba a los países latinoamericanos como diferentes personajes de caricatura. Para Chile, Disney creó a Pedrito, un pequeño avión bautizado en honor al presidente de ese entonces, Pedro Aguirre Cerda. Cruzaba con dificultades la cordillera de los Andes para entregar la correspondencia en Argentina. A juicio de Pepo, Pedrito no encarnaba el alma social y a modo de desagravio creó a Condorito. Pensé en nuestro escudo, pensé en el huemul y en el cóndor. Pensé que entre las dos figuras tú estabas mucho más cerca de lo que nosotros somos. Por eso te hice bajar de la cordillera, te calcé hojotas, te puse sombrero de guaso, te hice vivir en el mundo de los humanos. Palabras del señor Pepo. Condorito experimentó una paulatina transformación en las páginas de la revista OK, desde su primera aparición en el número 1 de la revista, publicado el 6 de agosto de 1949. La manta y el plumaje del cuello desaparecieron y su aspecto se fue volviendo cada vez más humano. El pico alargado se acortó y las facciones del rostro fueron redondeadas. Para 1955, fecha de la publicación del primer número de la revista Condorito, el personaje ya tenía su apariencia definitiva. La imaginación de Pepo no se detuvo. Rápidamente creó para su personaje una particular familia y un lugar donde vivir. De esta forma aparecieron Yayita, la novia eterna de Condorito, Don Chuma, el compadre y amigo fiel, y Coné, el sobrino llegado del sur, a quien Condorito recibe en su casa y adopta como a un hijo. Concebió además la ciudad de Pelotillehue, localidad semi-rural ubicada entre Cumpeo y Buenas Peras, y una pléyade de personajes que dan vida a un universo heterogéneo y pintoresco. A la par con la inventiva de su creador, también las experiencias personales de este permearon el universo de Condorito. Ejemplo de ello es la anécdota que motivó que la frase "muera el roto Quesada" apareciera en los rincones más insospechados de la viñeta y se incorporara al vocabulario popular. Otras expresiones propias de Condorito pasaron a formar parte del habla nacional, como "exige una explicación", frase que expresa la perplejidad del personaje ante el fracaso; reflauta, expresión de asombro; o "no se fije en gastos, compadre", frase con la que Don Chuma comprometía su apoyo económico al señor Condorito. El pincel de René Ríos se encargó además de dotar a Pelotillehue de todos los servicios de una ciudad real. El diario El Hocicón, fundado el 15 de noviembre de 1943, bajo el lema "pobre pero honrado"; el hotel "12 van, 3 llegan",
el bar El Tufo, donde ocurren muchas de las aventuras de los personajes, y el café El Insomnio, entre otros. Si bien Condorito no basó su humor en la contingencia política y social nacional o internacional, implícitamente aludió a los cambios del país de Chile y a los que el mundo estaba experimentando a lo largo de las últimas décadas. Condorito no solo ha desempeñado un sinnúmero de ocupaciones y oficios, sino que además ha encarnado a políticos, deportistas, científicos y artistas del cine y la música. Sus aventuras lo han llevado a distintos países y épocas históricas. Condorito es una serie de historietas cómica chilena, como lo decía anteriormente, protagonizada por el personaje homónimo. Se publicó por primera vez el 6 de agosto de 1949 y creada por el dibujante chileno René Ríos. Hacia el año 2012 se leía en 105 periódicos de habla hispana distribuidos en 19 países, incluyendo también de no habla hispana como Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón. Anualmente se publican 1.369 millones de sus tiras cómicas, siendo con Mafalda el personaje de historieta hispano de mayor relevancia en el mundo. Desde 2012 aparece en el sitio web gocomics.com, donde figura junto con otras historietas de renombre internacional como Garfield, Peanuts, Gilbert, Calvin y Hobbes, entre otros, claro. Ahora hablemos de su trayectoria editorial. La idea de Pepo para crear Condorito surgió, como les decía anteriormente, de ver las películas de Saludo Amigos de Disney. Disney casualmente siempre se caracteriza por estereotipos, y en la actualidad, aunque no quiere dejar estereotipos plasmados, pues siempre tiene ese sello estadounidense. Así que la indignación de Pepo, pues como les decía anteriormente, debido a ese acto de menosprecio de los estadounidenses de representar a Chile como un avión, así que con una campaña que llamó la chilenidad, promovida por los gobiernos radicales. Para ello se inspiró en el cóndor andino, ave que figura en el escudo nacional de Chile. En la primera publicación de Condorito, que se hizo en la revista OK, propiedad del editorial Zigzag, en ella Condorito apareció como un ladrón de gallinas de ocasión que posteriormente se arrepiente de comérsela y trata de devolver al gallinero, pero es detenido por un policía y es encarcelado. En la prisión, Condorito se imaginaba al policía comiéndose la sabrosa gallina. La tira cómica era de 2 páginas enteras, ¿verdad? Era un trabajo bastante, como podríamos decirlo, un trabajo elaborado, ¿verdad? No era una simple tira cómica de 3 viñetas o 4 viñetas, era un trabajo grande. Las siguientes publicaciones de Condorito estaban basadas en un personaje que provenía del campo, impulsado por la migración campo-ciudad que se vivía en Chile en aquellos años, por los años 1950. La personalidad de Condorito era de un bromista, ingenioso y pícaro. Según el guionista Jorge Montalegre, el perfil de Condorito en las primeras caricaturas está enfocado en el roto chileno, donde se abordan instituciones muy chilenas como el compadrazgo, condonchuma y el guacherío a través de Coné, que son palabras de índole chilena. Durante las ediciones de la revista OK se dotó a Condorito de un contexto real en una ciudad llamada Pelotillehue, junto con familiares y situaciones más cercanas a la gente. Para 1955, año de la aparición de la primera recopilación de chistes de Condorito, el personaje ya tenía aspecto definitivo. Como lo decía anteriormente, Condorito apareció el 21 de diciembre de dicho año, 1955, como una publicación ya propia. La tira cómica Condorito tiene un formato característico por el cual se ha editado desde sus orígenes en una gama específica de colores que solo incluye el rojo, el marrón, el rosado, el negro, el blanco y el gris, y de vez en cuando el verde y el celeste, que especialmente a mí las historietas de Coné vienen mucho en color celeste o azul y verde, algunas de Condorito, y pues son las ediciones que realmente me gustan mucho ese tipo de entintado. Se usó mucho para las mini historietas que traían las revistas grandes de Condorito, y como les decía, las de Coné. También tengo una edición de Condorito de lujo que es entintada en verde. Uno de los únicos dibujantes que sobrevive y que trabajó con Pepo en los inicios de Condorito es el dibujante Hernán Vidal, que solo con 13 años de edad se convirtió en ayudante del señor Pepo. Eso es un dato muy interesante que debe ser mencionado. ¿Cómo se popularizó pues Condorito? En el año de 1961, Condorito pasó a publicarse 2 veces por año. Desde el número 7 hasta el número 82 se llamaron Condoritos numerados por llevar su numeración destacada en la portada.
El libro número 9 de Condorito, que salió en 1962, estuvo dedicado al Mundial de Fútbol realizado ese mismo año en el país de Chile. Desde 1965 hasta 1982 se editó en forma irregular, sin embargo empezó a publicarse regularmente en forma trimestral a partir de 1970 y lo hizo hasta el último número de 1979. ¿Cómo fue la internacionalización de este personaje? En 1974 salieron los primeros productos relacionados con Condorito en libros para colorear. En febrero de 1975 salió la primera recopilación de Condorito llamada Especial Condorito, Clásicos de la Historieta. Para Navidad de 1975 salieron los primeros juguetes de Condorito, unos muñecos de Condorito y Coné. En 1976, los derechos internacionales de Condorito fueron adquiridos por Editors Press Service, una subsidiaria de Evening Post Publishing Company. En Argentina, en 1977, salió la primera edición internacional de Condorito. También en 1977, Editorial América y Bloque de Armas iniciaron la publicación de la revista en Colombia y Venezuela. En 1979 aparecieron las últimas historietas de Condorito, en donde fuma. Cuando Editorial de Armas toma Condorito, me encanta el trabajo que se le hace, porque las viñetas son muy elaboradas y muy llenas de detalles, cosa que se pierde muchísimo cuando lo toma Editorial Televisa. En la década de 1980 fue la mejor época de Condorito. A partir de la primera edición de la década de 1980, Condorito se transformó en una publicación bimestral. En febrero de 1979 salió a la venta la primera de una serie de ediciones extraordinarias de excelente calidad y en tamaño gigante con tapas duras y dimensiones de 32 por 21.5 centímetros, salvo una, Condorito Campeón, de dimensión de 26 por 18. La colección tenía por título Selección de Oro de la revista Condorito y se compuso de los siguientes 11 números, cada uno de ellos de 64 páginas. En los 11 números, pues tenemos el número 1, que es Condorito Campeón, que salió en febrero de 1979. Tenemos Condorito en el Far West de marzo de 1980. Tenemos Condorito Superstar de junio de 1980. Condorito Doctor de septiembre de 1980. Tenemos Condorito en el AMPA de marzo de 1981. Condorito en la Historia de julio de 1981. La número 7 sería Condorito en la Selva de septiembre de 1981. El número 8, Condorito en Uniforme de marzo de 1982. Condorito en el Mundialazo en junio de 1982. Condorito en Automóvil de octubre de 1982. Y la número 11 sería Condorito Gastrónomo de 1983. Sin embargo, poco o nada se sabe de un undécimo ejemplar publicado en 1983 llamado Condorito Gastrónomo. Este traía una recopilación de chistes ya publicados de restaurantes, cocinas, bares, mozos y demás. Se desconoce en Chile, ya que su edición al parecer se publicó en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Entonces esta publicación número 11, pues solo algunas cuantas personas podrán tenerla. En 1982, Condorito salió 9 veces por año. Ese mismo año apareció la primera edición no hispana de Condorito publicada en Brasil. En octubre de 1982, salió por primera vez Coné el Travieso, una revista en formato de bolsillo y de aparición mensual con chistes del travieso sobrino de Condorito, que apareció en el número 22 de 1967. A Coné el Travieso, además de los habituales Coné y Yuyito, se le fueron agregando nuevos personajes como Huevito, Genito, Fonolita, Tacañito y Gargantita. En 1983, Condorito se publicó regularmente en formato de revista mensual y lo hizo hasta 1989. En 1986 salieron las primeras ediciones especiales. En 1987 se publicó el primer libro de oro en México, que a partir de 2004 se convirtió en el libro gigante de oro, y desde 2006 incluye puzzles para resolver llamados Condori Puzzles. No son de muy buena calidad, yo tengo varios de esos números, pero para pasar el rato era interesante, ya que no sé si era que tenían pocos escritores y los chistes pues no eran muy buenos. Como les decía, la calidad del dibujo se perdió y había que rellenar algunas páginas. En 1988 apareció Juegos Condorito, una publicación trimestral. Entre 1989 y 2019 la revista Condorito se publicó cada 15 días. Estas ediciones de Juegos de Condorito, las 11 anteriores que les dije, tenerlas en la colección es bastante valiosa, ya que tener los números mensuales pues no es nada del otro mundo.
También se publican ediciones especiales con nombre Condorito Colección que recopilan varias historietas clásicas del personaje. Las páginas de la revista de Condorito regular son actualmente de un papel más brillante y suaves que las de un libro gigante de oro, cuyas páginas son opacas y ásperas. A partir del 2009, a través de un proyecto creado y liderado por Editorial Televisa Ecuador, se puso en marcha la internacionalización de Condorito con una alianza para su venta con los periódicos más importantes de Norteamérica y Sudamérica. Actualmente Ecuador, Colombia y México lideran este nuevo lanzamiento de dichoso personaje con un tiraje anual de 14.000 ejemplares distribuidos en esos 3 países. Para octubre de 2013, este nuevo giro de distribución conjunta con periódicos ha logrado posicionar a Condorito como la revista de historietas más leída en Colombia a través del periódico Que Hubo, y se proyectan para los siguientes meses otros importantes lanzamientos en la región. Acá en Costa Rica, sin embargo, el problema está en que ya no tenemos distribuidor de revistas como había antes. Bueno, olvide su nombre, no importa ahorita porque ya no existe. Y lo que hacía era traer las revistas que no se vendían en algunos países, entonces aquí venían como de segunda mano. Todo lo anterior ha sido reconocido por el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, que ha hecho que este proyecto sea un tema de estudio en sus maestrías de marketing como una forma exitosa de reposicionar una marca. Es interesante saber esto porque saber que una universidad o un instituto tecnológico como este utiliza el ejemplo de Condorito para formar profesionales es, creo que, algo muy grande y muy bueno que mencionar. Después del cierre de Editorial Televisa Chile el 20 de febrero de 2019, la revista dejó de editarse quincenalmente. En marzo de 2019, la empresa mexicana Televisa decidió dar por caducada la licencia de su editorial que tenía sobre Condorito. Sin embargo, Condorito vuelve a publicarse por la empresa editorial World Editors Chile en octubre de 2020 bajo un compilatorio de varios volúmenes llamado Los mejores historias de Condorito, al que se sumó a partir de enero de 2021 un segundo compilado de 8 volúmenes titulado Lo mejor de Condorito. Ahora, pues creo que es importante mencionar a las personas que han estado detrás de estos dibujos de Condorito, que para muchos han sido, por ejemplo para mí, un espectáculo visual. Algunas viñetas súper detalladas, algunas formas de las portadas, como se pintaban. Y si lo vemos un poco ahí más fuera de contexto, pues los dibujos de las señoritas eran bastante interesantes. Entonces, de estos colaboradores tenemos que decir que a medida que la frecuencia de la publicación de la revista Condorito fue en aumento, Beppo tuvo que formar un equipo de dibujantes y colaboradores. Esto es muy común en trabajos que están requiriendo mucha demanda. Por ejemplo, los mangakas, como la creadora de Ranma, de Sailor Moon, los creadores de One Piece han tenido personas trabajando con ellos para sacar más rápido el trabajo. Por eso en algunas veces algunas viñetas se ven un poquito diferentes, de un estilo un poquito diferente, pero también esas personas cuentan con personas que ven el estilo y lo cambian. Entre los primeros colaboradores estuvieron Renato Andrade Alarcón, también tuvimos a Jorge Carballo Muñoz, a Ricardo González Paredes y los jóvenes Eduardo de la Barra, Hernán Vidal y Guillermo Durán Castro. Posteriormente colaboraron también Alberto Vivancio Ortiz y Víctor Hugo Aguirre Abarca. Otras personas que se incorporaron al equipo de Condorito entre los 50 y los 60 fueron el señor Jorge, Daniel, Marta, Luis, Nelson, Sergio, Samuel, Dino, Edmundo, Cristian y Luis Oces. En la década de los 70 al 90, además de miembros anteriores como Gana, Oces, Pardo y Guineco, el equipo fue integrado en distintas etapas y en calidad de miembros estable o de colaborador, entre otros, por Oswaldo Fernández, Manuel Fairrada, José Luis Gaeta, Rubén Izaguirre, Víctor Figueroa, Mario Igor Vargas, Abelino García, Nelson Soto, Liz Carahuel, Sergio González, Elizabeth Villalobón, Emiliano Zúñiga, Vicente Plaza y Jorge Montealegre. Desde los años 90 y en las primeras décadas del siglo XXI hay que mencionar a Juan Cano, Juan Enrique Plaza, Luis Sepúlveda, Ivy Pardo, Álvaro Flores, Mario Meneses y Rodrigo Boetcher. Hablemos de las características de la revista Condorito. Como cualquier tira cómica, cada pequeña historia es independiente del resto y tiene siempre un final cómico. Una característica que la distingue es que al final de cada tira cómica, uno o varios personajes se desmayan tras haber sido víctimas de una situación vergonzosa o estúpida, acompañado eso de la onomatopeya plop. También se suele terminar con la exclamación "exijo una explicación" por parte de Condorito y sus amigos cuando las cosas no salen bien.
No en todas las historietas pasa esto, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en los que el chiste simplemente termina y no hay un plot. Los estilos cómicos que predominan en Condorito son el humor blanco y la sátira. La edición es muy cuidada para que no aparezcan groserías u obscenidades. El humor blanco se genera de situaciones que se resuelven de una manera ridícula o extraordinaria. Sin embargo, si ustedes son muy observadores y tienen varias de las revistas de Condorito, van a notar que sí hay desnudos femeninos en las revistas de Condorito. Al propio, no sé. Obviamente también hay ediciones manipuladas, ¿verdad? Obviamente. Y también las versiones hechas por fans que no solamente han hecho arte de Condorito, sino que también pues han ido por el lado pornográfico de este. Para que los lectores de otros países hispanohablantes entendieran los chistes, muchos de esos tuvieron que ser modificados. Se eliminaron los chilenismos demasiado marcados y se dejó de usar ciertas referencias a Chile. A lo largo de los años, el personaje de Condorito ha ido creciendo, estando en la actualidad más viejo que sus comienzos e incluso con más barriga. Según Alberto Montt, gerente de la empresa World Editors, el éxito de Condorito se basa en que comparte la idiosincrasia hispana, que tiene un humor diferente al anglosajón. Él encarna el sueño latinoamericano de vivir para pasarlo bien. Los rasgos cómicos de Condorito que se utilizan con asiduidad, estereotipos para personajes y situaciones, aunque en general el humor es blanco, reflejan la mentalidad y el humor en las décadas pasadas. Chistes de locos, dementes, tontos, borrachos, infidelidades, machismo, étnicos, de médicos y enfermos, los usureros, de campesinos recién llegados a la ciudad, etc. Inclusive he visto chistes homofóbicos de las revistas, no muchos, si acaso uno. Generalmente cuando se dibujan kioscos aparte del diario El Hocicón, se exhiben diversas revistas que parodian en sus nombres a conocidas revistas internacionales. Tenemos Vanidosa por Vanidades, Cosmopolita por Cosmopolitan, Mal Hogar por Buen Hogar, Mecánica Impopular por Mecánica Popular, Feo Mundo por Geomundo, Ideas para Robar por Ideas para su Hogar, Tú por Tú, Sputnik por Sputnik, Sin Lecciones por Selecciones, Conozca Menos por Conozca Más, Vago por Vogue, Nada Interesante por Muy Interesante, El Humorista por El Economista, Casos por Cosas, entre otras. Asimismo, por lo general también venden revistas supuestamente para adultos, ya que en sus tapas casi siempre aparece una mujer semidesnuda, como les decía anteriormente, y también pues la propaganda a las propias revistas de Cone y de Condorito. Por otra parte, y según la situación, el mismo Condorito parece representado como perteneciente a distintas razas o culturas, aunque él es blanco, frecuentemente aparece siendo negro u oriental. Además, se hace uso del lenguaje coloquial para reforzar el abuso verbal del que son víctimas los personajes, como guaso bruto, roto marginal, pelado, etc. O también la R por la L cuando es un asiático, o no conjugar los verbos cuando hablamos de cavernícolas. Ahora, pues voy a hablarles de los personajes que aparecen en las revistas de Condorito. Algunos dejando de salir con regularidad, otros siempre van a aparecer. Se les ha cambiado, se les ha hecho un cambio en su estilo. Como por ejemplo les digo, cuando Televisa tiene los derechos, el estilo es muy simplón, ¿verdad? No sé si lo hacen con tinta o pincelado y lo hacen muy rápido. Inclusive en las versiones web de chistes que hay, el estilo es un poquillo diferente. En las páginas web, ¿verdad? Las tiras cómicas que salieron, pues sí mantienen un poco el estilo original, por decirlo así, de la década de los 80s y los 90s. Pero se pierde mucho a la hora de ver las revistas de los años 2000. Bueno, los personajes adultos tenemos a Condorito, que es el protagonista de la historieta. Es un cóndor antropomorfo de clase humilde, que es alegre, siempre dispuesto a celebrar con sus amigos y sacar partido trabajando lo menos posible, pero a su vez honesto y de buenas intenciones. Esto depende del personaje y el contexto que nos encontremos en el chiste, obviamente. Tenemos a Yayita, novia de Condorito. Es una mujer joven, de cuerpo voluptuoso, de actitud ocasionalmente materialista. Es el único personaje regular que no solo cambia constantemente de vestuario, sino que también lo actualiza según la moda de la época en que es publicada, incluyendo hasta sus peinados. Don Quasimodo, padre de Yayita y esposo de Doña Tremebunda, es un hombre de aspecto fuerte, pero de actitud tranquila, aunque en general se caracteriza por hacer algunos comentarios sarcásticos contra su esposa o ser el primero en reír ante lo que hace Condorito contra ella. Doña Tremebunda, madre de Yayita y esposa de Don Quasimodo, es una mujer corpulenta, de actitud fuerte y entrometida. Su relación con Condorito es pésima y normalmente discuten y se burlan el uno del otro.
pues ella no lo considera un buen partido para su hija. Don Chuma, compadre de Condorito y su mejor amigo, por lo que se refiere a él como Cumpa, es un hombre alto y extremadamente delgado de nariz grande y bigote de cepillo. Siempre lleva un cigarrillo en la boca y un periódico bajo el brazo. Es una persona de vida muy tranquila y ordenada, paciente, maduro, trabajador, generoso, bonachón y también es el principal consejero de su amigo. Siempre saca a Condorito de algún apuro económico o regularmente presta dinero diciéndole que no se fije en gastos. Siendo la voz de la razón en el grupo de amigos, es el personaje regular que menos chistes ha rematado a lo largo de la publicación y este personaje se llama Domingo, por si no lo sabían. Pepe Cortisona, rival de Condorito, a quien siempre llama despectivamente pajarraco, plumífero, microbio, etc. Es un hombre que pretende yayita. Condorito y los demás no lo aceptan de buena gana ya que es petulante y prepotente, por lo que lo apodan saco de plomo, o cuando Condorito habla directamente con él lo llama lingote, plomazo o jetón. Es un hombre de torso ancho y musculoso, de forma triangular, piernas delgadas, cortas y una dentadura enorme. Eugenio González, amigo torpe de Condorito, es un hombre muy ingenuo e ignorante. Tiene cabello blanco, nariz gigantesca y dientes prominentes de donde asoma siempre una gota de saliva. Es el personaje que más chistes remata después de Condorito, ya que su pobre inteligencia lo hace llegar a razonamientos inesperados y muy descabellados. Huevo Duro, amigo de Condorito, es un hombre de piel pálida y cabeza ovalada y calva de modo que parece un huevo. Muchas veces acompaña en sus aventuras a Condorito y Don Chuma. Se dice que está inspirado en la descripción de un hombre que llegó a oídos de Pepo y que decían que en un pueblo había un hombre tan blanco que parecía que no tenía sangre en las venas. Garganta de Lata, amigo alcohólico de Condorito, no hay un día en que no esté tomándose algo. Este personaje solo sirve para los chistes de ebrios. Es un hombre pelirrojo, flojo y asiduo al bar El Tufo. En sus historias generalmente su esposa se enoja mucho con él por sus malos hábitos, ya que en ambos probablemente se llevan pésimo. Es curioso porque este personaje ha tenido diferentes versiones de su esposa a lo largo de los años. No sé si serán errores de los dibujantes o simplemente como es un personaje no importante, pues se cambia. Me refiero a su esposa. Come Gato, amigo de Condorito, es un hombre que tiene rasgos felinos y se cuenta que está inspirado en la historia popular de un hombre que tenía la costumbre de matar y comer gatos. Cabellos de Ángel, un amigo de Condorito cuyo irónico apodo viene de su cabello de puntas, largo, punzante y duro, igual que las púas de un erizo. A veces se muestra cómo revienta objetos como tijeras, globos y balones al tocarlos. Fonola, amigo de Condorito, generalmente representado como un desposeído, es un hombre barrigón, peludo y robusto que también se caracteriza por su fuerte olor corporal y apariencia de gorila. En Chile, Fonola era un nombre coloquial para un tipo de aislamiento para tejados de zinc que la gente de bajos recursos solía usar como alternativa económica para las mismas placas de zinc. Coincidentemente, Fonola era un nombre comercial de un antiguo aparato automático para tocar el piano. Checopete, amigo argentino de Condorito, es un hombre que generalmente hace alarde de su éxito con las mujeres y presume las virtudes de Argentina. Normalmente viste un traje negro con corbata, pañuelo y sombrero, de forma similar a cómo vestía Carlos Gardel en muchas de sus películas y presentaciones públicas. Tenemos al padre Venancio, párroco del pueblo de Pelotillegüe. Siempre intenta guiar por el camino correcto a los pelotillegüenses con desastrosos resultados. A veces coopera en la iglesia junto a Condorito. Tomate, un amigo de Condorito, es un hombre bajo y gordo con la cara calva y roja como un tomate, pero igualmente expresa gran simpatía en toda ocasión. Chuleta es un amigo de Condorito, regularmente su piel es de un color verdoso. Chuleta es un término que coloquialmente es sinónimo de patilla, lo que alude a sus largas patillas. Titicaco, amigo boliviano de Condorito, nombre referente al lago Titicaca, a menudo va descalzo y siempre con un gorro antiplánico y su poncho. Señora de Lata, esposa de Garganta de Lata, es una mujer que siempre discute con su esposo porque a veces se embriaga. Es la única esposa que es recurrente en los personajes, pero igual como les dije anteriormente, en ocasiones el personaje es diferente. Don Máximo Tacaño, vecino millonario de Condorito, que como su nombre lo dice, es un hombre tremendamente tacaño y ahorrador. En un principio este personaje fue llamado Don Jacobo, un judío avaro, pero fue reemplazado por quejas de los judíos que se podía esperar. Misia Petita, vecina de Condorito, es una mujer que siempre trabaja lavando ropa en muchos chistes y tiene varios hijos pequeños. Es una persona con problemas de obesidad. Chacalito, personaje conocido de Condorito, es un criminal que siempre protagoniza robos o asaltos antes de ser presentado en el tribunal o que intenta escapar de la cárcel. Juan Sablazo, amigo conocido de Condorito, es un hombre hábil que para las estafas y hacerse el convidado siempre está endeudado.
Su nombre hace referencia al sablazo, palabra que señala el acto de comer, beber o sacar provecho a costa de otros o de dinero. Cortadito es un amigo no habitual de Condorito sin brazos ni piernas. Su nombre real es Apolo, pero desde que quedó lisiado todos lo apodan Cortadito. Aparece por primera vez en el número 33, publicado en marzo de 1978, donde cuenta a Condorito cómo es que en el tiempo que llevan sin verse perdió sus extremidades. Dejó de aparecer en la década de 1980 por la Teletón. Actualmente sale de vez en cuando en la edición de colección, la cual está compuesta de reimpresiones de viñetas antiguas, y rara vez en las ediciones regulares. Es muy autosuficiente, es capaz de llevar una vida bastante normal a pesar de su discapacidad e incluso en ocasiones se ve que es capaz de nadar con las orejas. Inicialmente se le mostraba vistiendo traje con las bastas de los pantalones y las mangas de las chaquetas sujetos con alfileres de gancho. A partir del 2018, el personaje ha vuelto a aparecer de forma ocasional en las publicaciones, esta vez usando prótesis tras menciones de haberse sometido a rehabilitación. Yo esto nunca lo he visto. La señora de González, esposa de Eugenio González, originalmente tenía un cuerpo sexy y escultural como el de Yayita, pero con cabello negro y una expresión estúpida como la de su esposo, y más tarde fue rediseñada como una mujer de aspecto corriente y cabello blanco igual que el de su marido. Es mucho menos simplona que su marido, con frecuencia lo engaña con otros hombres sin que él se dé por enterado. Su nombre real es Margarita Vergel de González. Uchufli es un amigo chino de Condorito, es un hombre que vino a Chile a probar suerte y buscar trabajo. Tiene el cabello recogido en una típica coleta china y habla un pésimo español. Solo aparece muy de vez en cuando. Esos son los personajes adultos de la revista Condorito. Yo personalmente los primeros personajes de los que le hablé, Don Chuma, Un Genio, Garganta de Lata, Huevo Duro, Come Gato, Cabello de Ángel, siempre me parecieron caricaturas de alguna persona que el señor Pepo conocía en la vida real. No me parecen así sacados de la imaginación propiamente, sino que eran personas que él conocía. Pero bueno, eso es una opinión personal. De los niños, pues tenemos a Coné, sobrino de Condorito, y una visión en miniatura tanto en aspecto como en actitud y personificación del niño travieso y astuto. Posee su propia historieta, que en Editorial Televisa sí mantiene bastante los detalles en viñeta, ¿verdad? Esos detalles que digo yo que se perdieron. Coné conserva un poco de ese arte. Yuyito, la mejor amiga de Coné y sobrina de Yayita, es una pequeña niña pecosa de cabello corto y vestida como una jardinera. No sabemos si Yayita o propiamente Condorito tienen hermanos, pero aquí tenemos sobrinos. Pepito Cortisona, sobrino de Pepe Cortisona, comparte muchos de los defectos de su tío, pero sin llegar a ser insoportable como él. De hecho, se lleva bien con Coné y sus amigos, quienes lo aceptan como uno más del grupo. Aún así, muchas veces se pelean. Su mayor virtud es su capacidad de admitir sus errores y aceptar que otra gente lo corrija, algo que su arrogante tío jamás ha hecho. En una primera edición fue llamado Patricio Ignacio. Tenemos también a Genito González, hijo de un genio González. Posee sus mismos rasgos y a pesar de que no es un niño brillante, se muestra algo más despierto que su propio papá. Huevito, hijo de Huevo Duro, igual a su padre en apariencia y muy buen amigo de Coné, es muy tranquilo y reservado. Gargantita, hijo del alcohólico de Garganta de Lata, también es pelirrojo y muy sentimental con todos los personajes pequeños de la revista. Fonolita es el hijo de Fonola, también es muy barrigón, peludo y robusto con el mismo aspecto de gorila. Come Gatito es el hijo de Come Gato, muy bonachón y con la misma apariencia felina. Cabellito su Angelito es el hijo de Cabellos de Ángel con el mismo cabello de puntas, largo, punzante y duro. Maxito es el hijo del millonario Don Máximo Tacaño, pero es todo lo contrario a él, posee un corazón noble y es muy generoso. Chacalín es el hijo del delincuente Chacalito, el cual es igual de malo que su padre, es muy malicioso y travieso, pero en el fondo tiene buen corazón. Tomatito, hijo de Tomate, que aparece en las últimas revistas. Y los animales tenemos a Washington, mascota de Condorito y compañero de juegos de Coné. Es un pequeño terrier chileno de pelaje blanco y corto con una mancha sobre el lomo y que por lo general es más inteligente de lo que todos creen. Tenemos a Matías, el oro de Condorito. Es un ave muy inteligente que no solo es capaz de imitar palabras, sino que realmente habla, y en más de una ocasión se ha burlado o ha engañado a algún personaje habitual de la historieta. Tenemos a Mandíbula, el caballo de Condorito, con una boca enorme y prominentes dientes. En muchas ocasiones camina en dos patas y habla como humano. Bien, eso es lo que teníamos de los personajes, ¿verdad? Hay otros personajes, ¿verdad? Alguno que otro
Por ejemplo, los personajes femeninos que aparecen siempre tienen nombres diminutivos, ¿verdad? Las amigas de Yayita, de las que se burla porque ocultan la edad o porque tienen muchos hombres o son infieles, y alguno que otro personaje masculino que aparece en la revista. Ahora hablemos de los lugares y contextos en los que se desarrolla esta revista. Una ubicación de la comuna de Río Claro de la región de Maule, dentro de la cual se sitúa la localidad de Cumpeo, es la única real en la geografía ficticia de Condorito. Pepo citó a la tira cómica en Pelotillehue, una ficticia ciudad de adictos al fútbol callejero, Pelotillehue Unido, en otros casos Pelotillehue FC y a veces Los Cracks, y rival de los vecinos Buenas Peras y Cumpeo. La leyenda entre los seguidores de Condorito dice que estos poblados corresponderían en realidad a Linares y a Hierbas Buenas, respectivamente, que inspiraron al autor creando, sin quererlo, a uno de los máximos símbolos nacionales de todos los tiempos, que llegaría a tener al poco tiempo su propia revista. En los chistes algunos personajes también leen Condorito y más tarde llegaría a la revista Cone, como se lo mencionaba anteriormente. Condorito es el personaje principal que aparece en todas las tiras, no en todas, ¿verdad? Hay chistes, en los que solo sale Yayita, o que solo sale Tremebunda, o que solo sale Huevo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un genio cosas, Yayita cosas, cosas así, ¿verdad? Es acompañado por una serie de personajes fuertemente estereotipados: el borracho, la suegra, la linda, el tacaño, el millonario, el policía, el guaso, el compadre, el cura, etc. Pelotillehue tiene su propio santo ficticio llamado Sanguchito, el cual normalmente se observa en la iglesia del sacerdote el padre Venancio, sujetando un sándwich en chile en la mano izquierda. Pelotillehue, que posee un diario característico, el Hocicón, y su lema es el diario pobre pero honrado, parodiando el lema del Mercurio, honradez y experiencia. Este rivaliza con el Cholguán de Buenas Peras, cuyo lema es tabloide firme y veraz. Pelotillehue también cuenta con su propia marca de refresco Pin y su pariente Pum, cuyo lema es tome Pin y haga Pum. Posteriormente aparece el Pin Light menos Pum, Pin Cero, Cero Pum y Pon, mejor que Pin. Además posee marcas de vinos como Vino y se fue, Santa Clota, Semillón y Tres Tiritones. También he visto uno que dice vino cuando. También posee un jabón de elaboración local llamado Jabón Sucio, y su lema es jabón sucio, no lava nada. Asimismo, en una época se observaron letreros en todo Pelotillehue comercializando el café Puaj, y con frecuencia se veían a comentaristas de fútbol tomando una tacita de café y haciendo Puaj. La ciudad además cuenta con algunas instituciones algo fuera de lo común, como su propio manicomio, una gran cárcel y un campo nudista. La seguridad de estas instituciones es pésima, ya que cualquiera puede entrar y salir de estos lugares cada vez que le da la gana. Los ovnis, los sonámbulos, las personas dentro del buzón, los cocodrilos y otros tipos algo excéntricos son bastante comunes tanto en Pelotillehue como en sus alrededores. Pelotillehue tiene una compañía aérea llamada Aeropelotillehue, o en ocasiones Aeroplaf o Plop Air. Su competencia es Aeroperas, que opera desde la población vecina de Buenas Peras. Pelotillehue posee humildes locales con sus nombres característicos, tales como Café El Insomnio, Restaurante El Pollo Farsante, famoso por sus ricos platillos y cómodos precios, Hotel 2 se van, 3 llegan, Bar El Tufo, donde, como les decía habitualmente, Condorito y sus amigos comparten tragos, cuentos de borrachos. Tufo es una palabra que designa el hálito alcohólico de la resaca o de un alcohólico. El almacén El Sin Envidia, Fiambrera El Chancho Sin Chaleco, Farmacia La Sin Remedio, Funeraria El Fiambre, Agencia de Empleo El Sin Pega, Farmacia El Buen Samaritano, Circo Los Ticues Voladores, Teatro Pello, Hospital Echando a Perder Se Aprende, Agencia de Viajes La Económica, Financieras La Juan Segura, Hotel Lucho, Hotel Cito, Calle Tarapayá, como broma al nombre de Tarapacá, Aeropuerto Aeroplaf, Clínica Plop Medical o Plop Salud, Óptica Bellavista, Sastrería El Desastre, Estudios Horibú, carteles pegados en las calles, en los muros, que dicen no pegar carteles, y murallas que tienen escrito no rayar las murallas, vota por mí, vóteme, tome pin o haga pum. Son habituales por los lugares de Pelotillehue y son esos detalles que se ven en las viñetas, que son muy elaboradas. También hay chistes que son muy frecuentes, ¿verdad? Se habla mucho de que hay toda una serie de chistes recurrentes en el universo de Condorito. Poniendo aparte las curiosas personificaciones de Condorito, en general se trata de un individuo marginal de bajos recursos, casi siempre sin empleo y que vive en una precaria barraca de madera
a la que llama cariñosamente Michelet. Muchos de los problemas en los que se enreda se deben a su pobreza o a sus intentos de enriquecerse sin trabajar. Esta es una de las únicas características originales de las ediciones antiguas que se ha mantenido en los años. Tras la internacionalización del personaje, ahora Condorito suele aparecer viviendo en una sólida casa de ladrillo, con todas las comodidades y electrodomésticos que una persona de clase media alta suele disfrutar. Cuando Condorito visita a Yayita, él mismo saca las flores del jardín de Yayita y dice que las compró él. Otro chiste recurrente es el frecuente observar un cocodrilo metiéndose en un basurero. No sé si han notado que existe un chiste donde Condorito lleva a su cocodrilo a la veterinaria, entonces ese cocodrilo que constantemente se ve ahí podría ser la mascota de Condorito. Es frecuente también observar en el cielo aeronaves, incluso ovnis, con varios mensajes colgados. También es frecuente hallar a un sonámbulo paseando por ahí en bata y gorro de dormir, y a veces incluso con una vela en la mano a media tarde. Generalmente el sonámbulo aparece haciendo equilibrismo sobre algún muro o en el techo de una casa. Cuando aparece por la calle se le ve a punto de caer en una alcantarilla abierta, por ejemplo. También es frecuente observar un cocodrilo dando la vuelta a la esquina o bien intentando meterse a una casa, cuyo habitante se apresta a golpearle en la cabeza con un martillo. Es frecuente encontrar carteles como Tome Pin y Haga Pum, basados en un viejo eslogan comercial de Bills y Pap. Los nuevos dibujantes le han dado un giro a aquellos chistes viejos de Pin cero, cero pum, pin dietética menos pum, pin ligero o menos oscuro. También es frecuente observar un cartel o un cuadro con la imagen de un futbolista pateando una pelota y enviándola fuera del cartel o del cuadro. Más tarde se puede ver al mismo futbolista asomándose afuera del cartel cuando estirando una mano para intentar recuperar la pelota. Antiguamente había un letrero que decía de entre sin golpear, dando alusión a entre sin golpear, clavado en la cerca que protegía la casa de Condorito. A fines de la década de 1980, el letrero desapareció. En todas partes aparecen inodoros, basinicas ya usados. En Pilotillehue se consumen unos vinos de ínfima calidad llamados Santa Clota, Tres Tritones y Sonrisa de León. También se vende un jabón llamado jabón sucio, que su lema es no lava. Una de las clásicas también son los grafitis en las paredes referente a la caspa, el sarro, la placa bacteriana, el colesterol, el smog, la tala, la biodiversidad, la sobrepesca y los cambios sociales, reemplazando el antiguo grafiti de Muera el Roto Quesada, que desapareció de la revista a finales de la década de 1980. En los consultorios médicos es recurrente ver cráneos humanos sobre los escritorios de los médicos fumando un puro y riéndose a carcajadas al final del chiste. También suelen observarse esqueletos llenos de telarañas sentados en la sala de espera. En algunos chistes antiguos era común observar a una persona triste que decía «me quiero ir». Es común observar en los chistes un ladrón dentro de los buzones rojos de Pilotillehue. También es frecuente observar en las tiendas carteles que dicen «hoy no se fía, mañana sí», u otros que dicen «llegó agua en polvo». En general todas las intersecciones de calles son tapa acá o tapar allá. Los partidos de fútbol entre la selección de Pilotillehue y Buenas Peras, ciudad rival de Pilotillehue, sus ciudadanos se odian a muerte. Siempre terminan en el mejor de los casos con una pelea y en el peor de los casos en una batalla campal. En ciertos chistes es común observar en las ventanas de las casas de las calles los pies apestosos de un tipo con un letrero colgado en sus dedos que dice no contamine, o también puede aparecer como grafiti escrito bajo la misma ventana. Si es necesario para ciertos chistes donde aparecen Cone o Yuyito, cada personaje tiene su respectivo hijo o sobrino según el estado civil del personaje. Condorito posee varias mascotas que muestran diferentes habilidades antropomorfas según la necesidad del chiste en cuestión, por ejemplo Matías el loro, Washington el perro, Mandíbula el caballo, Trompita el elefante mascota de Condorito como Condorsan o trabajador del zoológico. Estas mascotas también por motivos argumentales participan usualmente en los chistes recurrentes. Cuando las mujeres de la revista se desmayan, a veces se les sale uno o los dos zapatos que vuelan por el aire. A Yayita le pasó lo mismo, pero a veces no solo se les salen los zapatos, sino que también algunas prendas de vestir. Generalmente a Yuyito se le ve el calzón debajo de su vestido. No todos los chistes acaban con la típica onomatopeya plop. En algunos chistes, con un final anticlimático o inesperado, Condorito mira al lector y dice «exijo una explicación», y en otros pocos simplemente se omite la palabra o no pasa nada simplemente, pero son pocos los casos. También se puede ver en los televisores la marca Sono, Tony o Sony con Z en referencia a la compañía electrónica de multinacional Sony, así como Samsung o Samsung en referencia a Samsung. Las gasolineras distribuyen combustible de la transnacional Leso, parodiando la compañía Esso.
La Estación Espacial Massa parodia a la NASA. También operan varios canales de TV como Televisión CB de cerca y lejos, en referencia a la Televisión Nacional de Chile, o TLV de Telev en vez de TVN. También tiene su propia distribución cinematográfica llamada Buenas Peras Picture, WP, en referencia a la famosa Warner Bros. WB. Los chistes sobre campo, nudistas o gente que practica el nudismo son un tema que ha cobrado popularidad en la historieta, ya sea mostrando Condorito y compañía inventando formas para espiar a un grupo de chicas desnudas con distintos grados de éxito, o bien mostrando al propio Condorito y sus amigos practicando el nudismo y sufriendo diversos contratiempos productos de su desnudez, como por ejemplo trabajar de mozo para los socios del campo y tener que guardarse las propinas en la boca. Cada vez que Condorito es golpeado o sufre un accidente pierde la cresta, en una alusión al popular dicho se sacó o le sacaron la cresta, que se usa para describir un accidente o paliza. También suele terminar con su pico agrietado o abollado. Todos los suicidas dejan la típica nota de despedida dirigida al señor juez, explicativa del suicidio preveniendo cualquier posible investigación posterior por parte de la autoridad. En los juicios, los reos siempre se refieren al juez con el trato respetuoso de usia, que en castellano significa vuestra señoría. Los locos aparecen siempre con una clásica espiral en los ojos, pero en los chistes en los que la locura solo es evidente al final tienen los ojos normales hasta la penúltima viñeta. Por otra parte, a menudo se recurre a clichés como el clásico disfraz de Napoleón para representarles. Cuando los locos están encerrados en el manicomio llevan uniforme gris, gorra a rayas y son divididos por sexo, ya que según el director del manicomio sus pacientes están locos pero no son tontos. Asimismo, es frecuente observar a los pacientes del manicomio demostrando una extraña sabiduría que les permite desafiar las leyes de la física, por ejemplo saltar desde la azotea del manicomio para zambullirse en un pañuelo mojado sin sufrir daños y ver el mundo desde un singular pero válido punto de vista de acuerdo a ellos. Los verdaderos locos están fuera y el único lugar seguro es dentro del manicomio. Cuando se quiere mostrar a alguien que es tonto, como Eugenio González, este siempre va con la boca abierta de la que cae permanentemente una gota de baba. Muchas situaciones son provocadas por las enormes patas de Condorito y el olor que éstas despiden cuando se quitan las hojotas. En revistas antiguas era común observar carteles que irónicamente dicen prohibido pegar carteles o grafitis que dicen no rayar el muro o la muralla o la pared. En los colegios donde estudia con él siempre aparece una pizarra con errores gramaticales, ortográficos o aritméticos, y bien con frases como el, la, profe o un retrato de un profesor en un modo grosero. En la tradición de los chistes de Condorito suele ponerle nombres alternativos a los personajes que amerita el chiste, ejemplos Condor Loco cuando es loco, Condor Caca cuando es el caníbal, Condorone cuando es un gángster o un mafioso, Condor Noé, Condor Adán, Condor Colón, Condor San, Condoroto, etc. Es frecuente en los consultorios de los dentistas observar uno o dos o más dientes tirados. En las puertas o en el letrero de los consultorios de los doctores se puede observar letreros que dicen Doctorcito o Doctorcito. Cuando Yeyita está en el club y anda en bikini siempre se observa a un fisgón espiándola. En algunos chistes, en los consultorios de los dentistas se puede observar a un ratón con un cartel que dice Doctor Ratín. Y también era recurrente ver el graffiti de Muera el Roto Quesada. De todos estos chistes recurrentes, el que tiene más historia es el del cartel de Muera Roto Quesada, que aparecía en casi todas las revistas anteriores a 1980. El propio Pepo explica en el número de aniversario de la primera serie el porqué de su inclusión. Todo ocurrió un día en 1949 cuando Pepo, su esposa y su cuñada fueron gentilmente invitados a cenar por un teniente del ejército al casino del club militar. En algún momento ambas señoras fueron al baño y cuando volvieron habían desaparecido sus carteras. Llamé al Lemaitre, cuenta Pepo, y le reclamé. Dijo que había que hablar con el mayor Washington Quesada, gerente del club. Solicitamos la correspondiente audiencia y cuando estuvimos frente a él se comportó groseramente con mi mujer y cuñada. Lamentablemente, dijo, a este club están llegando mujerzuelas que además que hacen las robadas. Un por favor no me comprometas. Y un amigo militar me retuvo en el asiento, de lo contrario le vuelo los dientes. Así que, para abreviar, dije, con rotos como este no puedo seguir hablando. Justo en estos momentos nacía Condorito y ahí lo metí. Entonces, como motivo del chiste, el perrito con la patita levantada y el letrero que dice Muera el Roto Quesada, y al perro le puse Washington. Aquí está, digamos, la explicación oficial de por qué el perrito se llama Washington. En el número 7 de la revista del año 1961, Pepo entrevistó al perro Washington para explicarle a los lectores quién es el Roto Quesada.
Lo llamamos roto en el sentido despectivo y ordinario de la palabra. Por supuesto, nadie tiene que ver con el roto altivo de Yungay, con el roto trabajador y sufrido que labora en la pampa, en la mina, en el mar y en nuestros campos. Sencillamente es un roto de Miechika. La venganza se extendió a otras expresiones que aparecieron por años en la publicación: Quesada Felón, hoy fusilan al roto Quesada, Cloteo el roto Quesada, etc. Según las palabras de Pepo, recuerda que una vez llegó a mi oficina un conocido de ambos y me dijo que don Washington Quesada había muerto, que no siguiera molestando. Yo por respeto decidí borrarlo un tiempo, pero cuando me enteré de que este diablo estaba vivito y coleando, arremetí. Por un amigo supe que lo habían trasladado al hospital militar a cargo de la alimentación de los enfermos. Coincidió esto con la época en que desapareció la carne en el hospital. Entonces reinicié mi descarga contra el roto, titulando con grandes letras: el hocicón diario pobre pero honrado, que el roto se había comido toda la carne de los enfermos. El agravio desapareció en la revista en la segunda mitad de los 80 con su internacionalización y a la petición formal de las hijas de Quesada de terminar con la venganza tras la muerte de su padre. En la cuarta edición del año 2009, Condorito compró un diario y el vendedor grita: la vuelta del roto Quesada. Ahora, esos son los chistes recurrentes de la revista Condorito y la explicación de por qué existía el graffiti del roto Quesada y por qué Washington se llama Washington. Ahora hablemos de las adaptaciones. En la televisión hubo cortos de Televisión Española y UCTV, entrevistas con el autor Alejandro Flores Pinto sobre la reintroducción de Condorito a México. En los años 1980, Condorito llegó a tener mini episodios animados que fueron transmitidos por el programa Sábado Gigante. Los episodios tenían música y efectos de sonido, pero los personajes no hablaban. La serie era una coproducción de Televisión Española y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. El show de Condorito, al inicio de los años 2000 se empezó a hacer un piloto de una serie de televisión llamada El Show de Condorito, con actores en imagen real y Condorito en animación 2D tradicional, a cargo de las productoras Cinecorp y Emu Films. Esta producción era dirigida por el chileno Daniel de la Vega, con la animación estando a cargo del argentino Daniel Pérez. Con planes de 18 capítulos de 1 minuto y medio, en actuación contó con Yasmín Valdés como Yayita, Fernando Cliché como Pepe Cortisona, Elvesia Viera como Doña Tremebunda, Hugo Medina como Don Quasimodo, Sergio Hernández como Don Chuma, Adrián Montealegre como Comegato, Hugo Espinosa como Garganta de Lata y Felipe Ríos como Eugenio González. Con el tiempo su costo fue aumentando y no fue concretada a pesar de la gran expectación y publicidad que hicieron los medios chilenos en ese tiempo. Tenemos también los cortos a tiempo. En 2016 se estrena una webserie producida por el estudio de animación chileno A Tiempo, El Ojo del Gato, Mi Perro Chocolo, La Tortuga Taruga, eran parte de sus trabajos. Esta animación contaba con Cristian Lizama como la voz de Condorito. Los cortos fueron estrenados en el canal de YouTube de Condorito y en la plataforma web T13 de la estación chilena Canal 13. También hubo una serie animada para adultos. En 2020 se anunció la producción de una serie animada orientada a adultos, coproducida por el estudio mexicano Anima Studios. Son los encargados de las leyendas, el Chavo animado, el Chapulín Colorado animado y el estudio chileno Lunes. Pero no se sabe más nada. En el cine, Condorito en el circo, que fue cancelado, en 1962 la revista local especializada en cine Ecran publicó un artículo en donde se hablaba de una producción de una película titulada Condorito en el circo, basada en el personaje. Hay muy poca información, ya que elementos como la trama, que se desarrollaría en un circo, o la animación, se encuentran perdidos. Solo se sabe que Pepo estaría involucrado en el desarrollo de la película junto a los dibujantes de la revista, además de ser primera producción animada chilena en colores. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a estrenarse. Se cuentan desde problemas en el financiamiento hasta que el resultado no fue del gusto de Pepo y frustró su salida. Esta película nunca fue estrenada y se encuentra perdida. El artículo que menciona al personaje Copuchita de la película 1941, 15.000 dibujos, manifestando que se le podría considerar como el padre de Condorito. Esto significaría una posible inspiración en el personaje. Al igual que Condorito en el circo, la película se encuentra perdida. Otra película que fue cancelada es la película de Cine Animadores. Paralelo a la producción, el show de Condorito, el estudio chileno Cine Animadores, creadores de Ogú, Mampato en Rampa Nui, Papelucho y El Marciano, se encontraban en preparación de un largometraje totalmente animado basado en Condorito. No se sabe más al respecto de este proyecto. Otra película cancelada fue la película El Show de Condorito.
Uno de los proyectos no concretados por Daniel de la Vega fue una película basada en el show de Condorito, usando una técnica similar a la de la serie, imagen real y animación. Al igual que la serie, la película nunca salió a la luz. Tenemos Condorito, la película. En el año 2017 se estrenó la película de Condorito, la película coproducción de Perú, México, Argentina y Chile y distribuida por 20th Century Fox. En la versión latinoamericana participaron Omar Chaparro como Condorito, Jessica Cediel como Yayita, mientras que en la versión chilena fueron interpretados respectivamente por Rodrigo Saavedra y Loreto Araya Ayala. Para ambas versiones se contó con las voces de los chilenos Cristian de la Fuente como Pepe Cortisona y Coco Legrand como Doña Tremebunda. Se sabe de otros proyectos, como también durante la década de 1980 hubo unos helados de agua y otros de crema llamados Condorito y Coné, bajo licencia oficial y producidos por la empresa Bressler. Los helados de agua tenían el mismo color rojo característico de la camiseta que visten ambos personajes. En el año de 1984, la compañía de helados Bressler lanzó una promoción llamada El Banco de Pelotillegüe, donde podían canjear una colección de monedas de plástico con la imagen de algunos personajes de la revista. A principios de la década de 1990, Condorito apareció en un comercial de Coca-Cola. Por esa misma época, Calaf produjo golosinas relacionadas con Condorito y Coné. A comienzos de la década del 2000, se lanzó al mercado un vino con los nombres de algunos personajes de Condorito bajo licencia oficial. Los vinos disponibles fueron el Garganta de Lata, vino tinto en botellón de 1,5 litros con tapa rosca, y el Yayita, vino blanco producido por Viña Sanguchito, nombre real del viñedo. Su calidad no logró mayor relevancia, pero hasta hoy son considerados objetos de culto por parte de los fans de Condorito. En la actualidad, World Editors es la empresa encargada del mercadeo de la historieta y mediante su licencia se venden muy diversos productos ligados a Condorito y sus personajes, tales como toallas, calzoncillos, cuadernos, pantuflas, baberos, cartones de lotería, despertadores, cuchillos, sandalias, vasos de vidrio, entre muchas otras cosas más. El 26 de mayo de 2013, en el marco del Comic Con Chile 2013, se realizó el lanzamiento de la aplicación móvil de Condorito para el mercado americano. La aplicación permite descargar chistes semanalmente en español, portugués e inglés, tanto en páginas a todo color como en el clásico de la revista. La aplicación fue desarrollada por la empresa chilena Minac Labs para App Store y Google Play. Esta aplicación es considerada la primera aplicación chilena de historietas para teléfonos inteligentes y tabletas. Las tiras cómicas de Condorito han sido distribuidas en Estados Unidos a través de su sitio oficial Condorito USA, ofreciendo un chiste semanal a sus suscriptores y lectores en español. También Condorito ha hecho homenajes, y hablemos de esos homenajes que se han hecho en la revista. Tenemos, por ejemplo, que durante la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007 de Canadá, donde la selección de fútbol Sub-20 de Chile obtuvo el tercer lugar, una persona disfrazada de Condorito fue detenida por la policía canadiense en el partido de semifinales frente a Argentina. Al día siguiente, un periódico chileno publicó la foto de la detención en portada con el titular "Exijo una explicación". Entre el 1 y el 4 de agosto del año 2011 se realizó en la localidad chilena de Cumpeo, que forma parte del universo geográfico de la historieta, una exposición llamada Expo Humor, que presentó 18 cuadros con historietas de Condorito junto a Carabineros de Chile. Además de las autoridades locales, se presentaron Sergio González, uno de los 5 dibujantes de la historieta, además de la directora de la revista, Magdalena Aguirre Baeza. Durante ese mismo mes, la exposición estuvo en otras ciudades del país, tales como Chillán, de la provincia de la Ñuble. En diciembre del mismo mes, durante la Teletón de 2011 en Chile, un grupo de personajes de la escena pública chilena rindió un homenaje al cómic mediante un sketch que recreó un partido de fútbol entre el Pelotillegüe contra el elenco de Buenas Peras. El año siguiente, el alcalde de la comuna de Río Claro, Claudio Guajardo, fue reconocido por la creación de diversos espacios turísticos y culturales de la localidad de Cumpeo relacionados con Condorito. El nuevo atractivo turístico fue conocido como la Ruta de Condorito, comenzando a comercializarse la cerveza Tomepin y Agapún, además de instalarse la farmacia Sin Remedios, el bar El Tufo y el restaurante El Pollo Farsante, entre otros. El 2 de junio de 2012 se desarrolló además en dicha localidad la Cumbre de Condorito en Cumpeo, organizada por la ilustre Municipalidad de Río Claro, en la cual se vendieron alimentos bebestibles con los nombres ficticios de la historieta, además de instalarse puestos de artesanías y realizarse presentaciones de música y humoristas nacionales. En el mes de septiembre de ese año, la empresa de los ferrocarriles del estado organizó como viaje especial la ruta turística Pelotillegüe, donde una de sus paradas fue la localidad de Cumpeo. Y bueno, esto es parte de lo que quería decirles, unas curiosidades muy grandes.
De hecho, cuando hice este trabajo, pues me di cuenta de lo de los vinos y que de verdad hay mucho mercadeo de Condorito, cosa que poco se sabe, ¿verdad? Casi siempre hablamos solo de la revista, de sus chistes, de sus personajes o de la película que sí se comercializó. Que personalmente creo que la voz de Omar Chaparro es una burla a este personaje, no porque él sea un mal actor de doblaje, sino por las raíces de este personaje. Pero bueno, así llegamos al final de este episodio de Podcast Aleatorios, esperando que hayan disfrutado tanto como yo al recordar y celebrar a Condorito, un personaje que más allá de hacernos reír, nos ha brindado una ventana única a la cultura y el humor de América Latina. Condorito no solo ha entretenido a generaciones de lectores, sino que también ha dejado una huella imborrable de la historieta mundial. Su capacidad para abordar con humor situaciones cotidianas y su reflejo de la idiosincrasia latina lo han convertido en un verdadero ícono cultural. Su influencia ha trascendido fronteras, llegado a ser embajador de nuestra cultura y símbolo de la unidad y alegría. Gracias por acompañarme en este viaje por el universo Pelotillegüe y las travesuras de nuestro querido Cóndor. Y como siempre les digo, nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.